Qué buen tiempo es estar en la presencia de Dios, amén. Dios es muy, muy, muy bueno. Alabado sea su nombre. Gracias a Dios por los niños, van a su clase. Pasar buen tiempo también de enseñanza de la palabra. Gloria al Señor. Hoy vamos a tener un tema que el Señor ha hablado hace tiempo a mi corazón respecto a lo que Él está haciendo, lo que va a hacer, lo que desea hacer, ¿sí? En nosotros como iglesia, tanto local como la iglesia que está a la distancia, ¿sí? Entonces, esta palabra es para ti, mi hermano que estás aquí, mi hermano que estás a la distancia, y aquellos también que van a ver esto repetido, grabado, ya sea en Facebook o en YouTube. Te voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 58, por favor. Isaías 58. Alabamos a Dios por su bondad, su misericordia. Isaías 58, verso 12. Si lo tiene, le invito a que se ponga de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Lo leemos todos juntos, Isaías 58, 12. Dice la palabra de Dios: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cierra tus ojos, mi Dios. En este día te agradecemos la oportunidad, Señor, de escudriñar las Escrituras. Te pido que las ideas de tu palabra, Señor, tú me des la sabiduría para trazarlas de manera propia, de manera correcta, y que nuestros corazones sean cambiados, modificados, sanados, moldeados, Señor, por tu palabra, conforme a tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Mire, le decía que este asunto es algo que Dios ha estado hablando semanas atrás a mi corazón, a mi vida, y lo hemos estado viviendo en distintas áreas, personales, familiares, ministeriales, de la iglesia. Y esta área, hermano, es el área de restauración. Hoy vamos a hablar de restauración. Y he puesto el título, sí, a esta enseñanza de nuestro Dios restaura. Nuestro Dios es un Dios que está siempre restaurando, hermano. ¿Sí? Restaurar, le voy a decir lo que significa. Restaurar es volver a su estado original algo, como estaba antes. ¿Sí? Si tenemos por ahí, no sé, alguna joya y ya está medio fea, ¿no? O algún aparato electrónico y también ya está medio desgastado, lo llevamos con alguien para que lo restaure. ¿Alguien le ha tocado ver esos programas de televisión donde restauran las cosas así muy antiguas y que se ven todas oxidadas y que empiezan a trabajarlas y que al final ¿cómo quedan? Como nuevas. Eso es lo que decimos. Quedó como nueva. Exactamente eso es restaurar. Dejarlo como estaba cuando era nuevo. Es decir, volver a hacerlo de nuevo. Eso es restaurar. Entonces, es regresar las cosas a la forma o al estado del que nunca debieron salir, del que nunca debieron cambiar.
¿sí? Pero que tal vez por el tiempo, las circunstancias, sufrieron un deterioro y cambiaron. Y se fueron poniendo ahí distintas, ¿verdad? Era el mismo objeto, pero se empezó a ver diferente. A veces nosotros somos la misma persona, porque es obvio, bueno, no a veces, siempre somos la misma persona, ¿verdad? Pero le ha tocado que le digan o decir de alguien, ¿cómo ha cambiado esta persona? La última vez que la vi, era una persona muy amable, era una persona llena de alegría, que se veía que se sentía, ¿verdad?, que amaba la vida. Pero ahora, ¿cómo ha cambiado esta persona? Tal vez lo han dicho de nosotros, tal vez nosotros lo hemos pensado de otros, ¿sí? Pero es exactamente esa, válgame la metáfora del objeto material, ahora plasmado en nosotros como individuos, como personas, ¿sí? Restaurar. Miren, todos tenemos situaciones que golpean nuestra vida, nuestra manera de pensar, que antes no éramos así, pero que ahora nos hicimos así de cierta manera, de pensar o de actuar o de sentir. Sí, a veces los sentimientos cambian también por determinada situación. Es que esto que pasé en mi vida fue muy fuerte y me cambió. A veces hay cosas que nos cambian para bien, y gloria al Señor, porque eso es una mejora. A veces a un carro que se va a restaurar, se le restaura a su estado original, pero por ahí llega el dueño y dice, le voy a hacer esta mejora al carro, ¿sí? Lo voy a perfeccionar más todavía, voy a hacerlo mejor que como estaba. Bueno, Dios no solamente restaura, hermano, pero ese es el primer paso, no quiero pasar al segundo. El primer paso es que Dios restaura. El segundo es que Dios todavía añade cosas mejores en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Entonces, hoy yo quiero mencionar solamente algunas cosas, específicamente 3 áreas. Cosas que causan que nuestra vida espiritual y emocional se deterioren. 3 cosas que causan que nuestra vida espiritual y emocional se deterioren. Obviamente, y está por demás decirlo, ¿sí?, pero lo voy a decir de todas formas, que la principal cosa que deteriora nuestra vida emocional y espiritual es el pecado. Eso es obvio, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Muerte. Y a veces decimos, ay, pues la muerte es allá espiritual, cuando ya me muera. Algunos hasta lo dicen tristemente, pero ya se ven en el infierno. Ya cuando me voy al infierno. Entonces ya va a ser la muerte espiritual. No, hay muerte, hermanos, en distintas cosas de nuestra vida, relaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, deseos que teníamos cuando teníamos determinada edad y decíamos, wow, yo voy a lograr esto, yo voy a lograr aquello. De repente viene una situación familiar, ¿sí? Papá, mamá se separan, fallece alguien, la economía se derrumba en el hogar, se pierden trabajos, etcétera, y eso que sentíamos, eso que queríamos, de repente sufre una modificación. Es más, lo perdemos. Después de años, a veces recordamos. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan algo? Y no voy a pedir que lo digan, pero ¿cuántos pueden recordar algo que decían, tal vez cuando eran niños, adolescentes, y que decían, oh, cuando yo ya esté grande, cuando yo esté casado, cuando yo ya trabaje, cuando yo ya me pensione, cuando yo tenga hijos, o cuando esto, o cuando aquello, yo voy a hacer esto y esto y aquello? Y había ese sueño y esa esperanza, esa ilusión.
Y luego de repente, a veces no hay que crecer tanto y decir, ay no, pues ya tengo 99 años y ya no tengo... No. A veces pasa un año o dos y esa ilusión se desvaneció, ese deseo. Porque vino algo, ¿sí? En ese deseo genuino de quien tú eres o eras en ese tiempo, pero ya te deterioró una circunstancia, diversas situaciones, hermano. Pero el pecado, sabemos que eso es por default, no lo tengo que mencionar más que una sola vez. Quiero ser un poco más práctico en estos 3 puntos que voy a tocar, ¿sí? Más específico. Son detalles, hermanos, que quiero mencionar y que yo lo hago con la esperanza de que te den una dirección para comprender mucho mejor las cosas que estás viviendo o cómo es o por qué estás sintiendo, pensando y viviendo, por qué tu vida se encuentra así. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 3 cosas que causan deterioro espiritual y emocional en un cristiano. Repito, 3 cosas que causan deterioro espiritual y emocional en un cristiano. Número 1. Para los que están tomando nota, ahí le va el número 1. La primera cosa es servir a Dios para satisfacerme a mí mismo y no para agradarle a Él. Servir a Dios para agradarme a mí mismo, no para agradarlo a Él. Tal vez usted y yo lo veamos muy lejano. Tal vez podamos pensar ahorita en ciertas personas y decir, como fulanita, como fulanito. Pero es probable, hermano, es probable que nosotros en muchas ocasiones hayamos buscado o hecho cosas para Dios, ¿sí? No realmente por Él, para agradarlo a Él, sino por obtener un beneficio personal, ¿sí? Esto, hermano, es muy común, pero es una línea muy delgada en la que uno no se da cuenta. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás haciendo algo para Dios? ¿Sí? Pero la raíz del por qué lo estás haciendo no es Dios. No lo estás haciendo realmente, no lo estamos haciendo realmente por Él o para Él, sino que lo estamos haciendo por un beneficio personal. Ahora, sí vamos a tener un beneficio personal, pero es muy distinto cuando la motivación es Dios y es muy distinto cuando la motivación soy yo. Y esto se aplica hasta en un matrimonio. Y permítame este ejemplo, ¿sí? Cuando en un matrimonio, ¿sí? Cuando eran novios, se conocieron y andaban, las cosas que hacía uno de los dos, y a veces se siguen haciendo durante el matrimonio, una de las personas, ¿sí? Vamos a hablar de un cónyuge, de uno de los dos, hace las cosas para estar bien él o ella, y no para que la otra persona esté bien. Entonces yo estoy haciendo algo, ¿sí? Para, a final de cuentas, a mí no me interesa la otra persona. Pareciera que sí estoy haciendo las cosas para la otra persona, pero realmente las estoy haciendo en el fondo para estar bien yo. La otra persona, pues si está bien, qué bueno, si alcanzó, qué bien, pero si no, pues lo siento mucho. ¿Sí me estoy explicando? A veces con Dios hacemos lo mismo, hermanos. Y esto, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que provoca? Deterioro en nuestro espíritu y en nuestras emociones. Porque de repente te vas a empezar a dar cuenta, y vuelvo al ejemplo del matrimonio, que esa persona no te llena.
que esa persona te causa hasta... ¿Sabe qué tristeza me da a mí escuchar a esposas? Y discúlpenme, hermanas, porque son a las que más he escuchado, y no estoy diciendo a gente aquí de la iglesia, estoy hablando en general. Escuchar a esposas que digan, ay, ya son las 5:15, en 15 minutos llega mi esposo. Qué feo eso. Ay, es que ya va a venir tu papá. Ya viene tu papá. Y luego se lo pasan todavía los hijos, las mamás. Ya viene mi papá. No, ya llegó mi papá. Vámonos hasta el cuarto. ¿Sí me estoy explicando? ¿En quién está pensando esa mujer? En ella. ¿Es un amor sincero? No. ¿A quién está amando esa mujer? A sí misma. Y a veces hacemos lo mismo con Dios, hermanos. ¿Ya me voy explicando? No importa que seas joven, adolescente, lo que tú haces para Dios, tienes que estar seguro que lo estás haciendo por Él. ¿Qué importa si obtienes un beneficio o no? Es más, ¿qué importa si te va mal? Si tienes broncas en la casa, en la escuela, con los amigos, en la economía, ¿qué importa eso? Lo que importa es que vas a agradar a Dios, porque aquí en quien estás pensando es en Dios. Me voy más atrás en este ejemplo de los esposos, cuando eran novios. ¿Sí? Ahí va la chamaca, se está preparando, arreglando, porque va a ver al susodicho, va a ir a verla, o ella lo va a ir a ver porque las cosas han cambiado muy fuerte. ¿Sí? Y se está arreglando, y mientras en la casa todos los hermanos, todos los carnales, ¿cómo están con ella? Ay, sí, ahora hasta te bañaste, y mira, ay, te estás poniendo, y que quién sabe qué. Cállate, chamaco. Ay, mamá, mire. Y ahí le están echando carrilla. ¿Les importa? No, porque ¿en quién están pensando? ¿En el susodicho? ¿Sí? Ya llega el susodicho, todo con el pelo hasta acá, así, todo cochinón, y muevo acá. Bueno. Ay, pero lo ve ella, ¿y cómo lo ve? Mi príncipe azul. Y ahora todos, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Sí o no? ¿En quién está pensando ahí la mujer? ¿En ella? No. ¿Qué sucedió entre el primer ejemplo que puse y este? Se deterioró, cambió ese sentimiento por la misma persona. Un cristiano que está desgastado, hermanos, es un cristiano que tiene a veces esta situación, vive esta situación y no se ha dado cuenta. Así como la esposa piensa que está bien, pero sí, al decir, ay, ahí viene mi esposo, ay, ojalá llegue tarde, ojalá no venga, ojalá se quede trabajando. Pero esa mujer, ¿qué podría decir? Pero no, oye, pero no lo amas, ¿o qué? No, sí lo amo, le lavo la ropa, le hago comida, le pongo lonche, y hasta voy a ver a su mamá. Enfadosa la suegra. Ay. Y todavía aguanto a las cuñadas, no, hombre, las cuñadas son... Sí lo amo. No es cierto, algo cambió. ¿Qué sucedió? Se desgastó ese amor, cambió, hermanos. ¿Voy bien? ¿Sí? Servir a Dios para satisfacerme a mí mismo y no a Él. Regularmente, alguien que está haciendo esto, comenzó sirviendo a Dios por Él, para satisfacerlo a Él, para agradarle a Él, no para agradarse a sí mismo. Pero con el paso del tiempo, hermano, y sin que nos demos cuenta, comenzamos a voltear esto, y ya las cosas que hacemos para Dios, las hacemos para sentirnos bien nosotros.
y no pensando en nuestro Dios. Esto causa un deterioro tremendo en la vida de cualquier cristiano. Y ¿sabe qué? Todos estamos expuestos a esto y todos hemos cometido este error y tal vez algunos estamos ahorita en este mismo instante haciendo o cometiendo ese error. Entonces, número 1, ¿qué cosas que causan deterioro espiritual y emocional? Número 1, servir a Dios para satisfacerme a mí mismo y no pensando en satisfacerlo a Él. ¿Ok? Número 2. Esta está bien tremenda. Número 2. Hacer cosas que Dios nunca me pidió que hiciera en su nombre. Repito. Hacer cosas que Dios nunca me pidió que hiciera para Él. Este es un error muy común. A veces sin darnos cuenta, hermano, estamos haciendo algo que Dios nunca nos mandó a hacer, lo estamos haciendo en su nombre. ¿Sí? Y Dios nunca nos dijo que hiciéramos eso. La intención es buena, y esto lo quiero recalcar. Muchas veces la intención sí es correcta. ¿Sí? Nada más que hay un pequeño detalle. Dios nunca te dijo que lo hicieras. Y en muchas de las ocasiones, al estar haciendo esto, ¿sí?, que Dios no nos mandó, sea lo que sea, a veces es en la casa, en el trabajo, en la familia, con vecinos, nosotros mismos soportamos cosas, hacemos cosas, nos cansamos haciendo cosas que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. ¿Sí? Y a veces esto resulta en un desgaste espiritual y emocional. Le voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo al libro de Hechos 4. Hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios de esto. Hechos capítulo 4. Aleluya. Me hace falta una mesita aquí. Si alguien tiene una mesita, hermanos, que no ocupe en su casa, que la quiera donar o vender, que sea así chiquita, para poder tenerla aquí. Hechos capítulo 4. Vamos a ver la situación de un texto o de una situación muy conocida, pero que ha sido malentendida, 4:32. Hechos 4:32. Y quiero que esté conmigo en esto, no pierda el hilo, es muy importante para que no se confunda en esto que voy a explicar. ¿Ok? Lo voy a leer, sígame con su vista. Dice la palabra: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Estamos hablando, hermanos, de los primeros cristianos. De los primeros cristianos luego de que Cristo ascendió. Después de que vino el Espíritu Santo y llenó y bautizó a todos en aquel lugar, ¿sí?, en lenguas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Después de eso, dice, seguimos leyendo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, lo que yo tengo no es mío, es de Dios, y lo pongo a la disposición de Dios. Hasta ahí todo está perfecto. Hasta ahí todo está bien. Y luego dice el verso 23, solo para completarlo. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Gloria al Señor. Todos se estaban ayudando, ¿sí? Dice el verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, hablando económicamente, porque todos los que poseían heredades, o sea, terrenos, etcétera, o casas,
las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ven? Y vemos ahí ejemplos que vienen más adelante, hasta ahí vamos a llegar. No quiero que perdamos el enfoque. Estamos hablando de hacer cosas que Dios nunca nos ha mandado a hacer. ¿Está conmigo en esto? La iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, ¿qué es lo que hacía? Veía, ¿sí? Veía, no sé, mi hermana Dulce veía que mi hermana Mili tenía una necesidad. Y ella decía, voy a ir ahorita a Catch and Go y voy a empeñar el carro. Porque sé que mi hermana Mili ahorita no tiene para comer y voy a ir a empeñarlo ahí, a la mejor. Dice que es la mejor, quién sabe que sea la mejor. Sí. Iba la hermana, sí, traía la hermana Dulce aquí la ofrenda de lo que había vendido, de lo que le habían dado, y los apóstoles, entonces, ¿qué hacían? La hermana Mili tiene necesidad, vamos a darle. Tenga, hermana, ¿cuánto necesita? No, pues que necesito para pagar el Netflix y ¿qué más hay? El Prime y que unos zapatos que vi bien bonitos. No, necesidades de veras, ¿no? Entonces, ahí está, hermana, gloria al Señor. Esto lo digo para que no se duerman. Pero todos estaban unánimes al pendiente unos de los otros. ¿Hay algo malo en esto? No, qué bendición. Tenían todas las cosas en común, es decir, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Sí? Yo vendía lo que tuviera para poder, ¿sí?, que se supliera la necesidad de los demás. Estaban preocupados unos por los otros. Todo, hermano, todo esto está hermoso, está excelente, ¿sí? Qué cosa tan bonita. ¿Quién está de acuerdo conmigo en esto? ¿Sería padre volver a esos tiempos? ¿Como iglesia primitiva? ¿O como primitivos? No, ¿verdad? Como primitivos no. Todo está muy bien, nada más que hay un pequeño problema. Dios nunca les dijo que vendieran todo y que se ayudaran los unos a los otros. Ay, pastor, ¿pero cómo? ¿Pero cómo es esto? ¿Era malo? No, no era malo. ¿La intención era mala? No, la intención no era mala. ¿Le desagradaba a Dios que hicieran esto? Tampoco. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En que Dios nunca les dijo que hicieran eso. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. ¿Estamos? Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí empieza lo bueno. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Estamos hablando antes, antes de lo que leímos ahorita, antes de ese tiempo, de esos meses, o no sé cuánto duraría, años, no sé cuánto duraría. Pero ese tiempo donde se repartían todas las cosas, ¿sabe dónde estaban todos? En Jerusalén. Allí en Jerusalén todos los hermanos vendían sus propiedades, las llevaban a los apóstoles y suplían la necesidad de los demás. ¿Sí? Ese tiempo hermoso, bonito, pero que le digo y lo vuelvo a repetir, que tenía un pequeño grave problema. Dios nunca les dijo que vendieran y que se pusieran a hacer todo eso en Jerusalén. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Que acabamos de leer ahí en el verso 8, Hechos 1:8.
que salieran a predicar su palabra, ¿en dónde? Que predicaran en Jerusalén, haz de cuenta en Hermosillo, y luego en Judea, es decir, en todo Sonora, ¿sí? Y luego que salieran del pueblo santo y comenzaran a predicar a los gentiles, es decir, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero en el capítulo 4 que leímos, ¿dónde estaban todos? ¿Hicieron esto? No. ¿Qué hicieron? Somos la familia feliz. Vamos aquí todos y vamos a hacerlo. ¿Es malo? No, no es malo. Ayudarnos los unos a los otros. Eso es el amor de Dios. Nada más que Dios nunca les dijo que hiciera eso, que hicieran esto. El Señor Jesucristo les dijo en San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Les dijo Dios, les dijo el Señor, que vendieran todas las cosas y que las tuvieran en común y que se ayudaran unos a los otros para que estuvieran a gusto viviendo todos en Jerusalén. No. ¿Qué les dijo? Que salieran de Jerusalén. ¿Pero qué estaban haciendo los hermanos? A gusto en Jerusalén. Si está conmigo en esto, espero no estar causando confusión. Si alguien no me logro explicar con confianza ahorita, levante su mano. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dígame un amén si me está entendiendo. Amén. El problema no era lo que estaban haciendo, el problema es que Dios no les dijo que hicieran eso. ¿Saben qué terminó esto? En una grave pobreza en Jerusalén. Cuando se acabaron las cosas para vender, cuando se acabaron los terrenos para vender, las casas, ¿sí? Cuando dijo la hermana Dulce, pues bueno, ya le di a los hermanos, a la iglesia, ya llevé las cosas y le dieron a la hermana Mili, y pues qué bueno, pero ¿y ahora yo? ¿Cómo me voy a mover? ¿Ahora yo dónde voy a vivir? Comenzó a haber una grave pobreza, resultado de haber hecho algo que Dios no les dijo que hicieran. Porque en ninguna parte de la palabra de Dios, y léalo, ¿sí? En ninguna parte de la palabra dice que Dios les dijo, o que por guianza del Espíritu Santo hicieran eso. El Señor fue muy específico. Cuando reciban al Espíritu Santo, comiencen a predicar en Jerusalén y váyanse a Judea, váyanse a Samaria y rodeen la tierra con este evangelio de salvación. Nunca les dijo que se quedaran en Jerusalén. ¿Sí me estoy explicando? Hacer cosas que Dios nunca nos ha dicho que hagamos, hermanos, deteriora el alma, deteriora las emociones. ¿Cuántas cosas estamos o hemos hecho que Dios no nos dijo y que ahora, en aquel tiempo parecían muy buenas, pero ahora hay confusión en nosotros y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo hice esto? ¿Por qué si yo hago aquello me siento tan vacío? ¿Por qué, Señor? Hay algo que me he ido mal. Tal vez, hermano, ¿sí? Ha sido porque Dios no te dijo que hicieras eso. Pero yo lo puse en las manos de Dios. Eso es muy distinto. Otro grave error, hermano, ¿sí? Que luego hablaremos de esto en otra ocasión. Otro grave error del cristiano es decirle a Dios qué es lo que nosotros queremos que Él haga. Recuerde que nosotros estamos para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, no al revés. Padre, ¿es tu voluntad? Mire, a veces somos tan exagerados, ¿sí? O pareciera que somos tan exagerados
que cuando el Señor nos ha dado un vehículo, y es momento de venderlo, es momento de hacer lo que se vaya a hacer, o de comprar a otro, o lo que sea, buscamos, y ahí está mi esposa, de testiga. Ahí estoy, y me dice, bueno, ya vende esto. Me acuerdo que teníamos una van ya ahí tirada, ahí estaba. Me salía más cara comprar las 4 llantas que necesitaba que lo que costaba la van. Y mi esposa me decía, ya vende esa cosa, ya véndela. Y yo le decía, es que Dios no me ha dicho que la venda. Y yo estaba orando y yo decía, Señor, Señor. Y pasó tiempo hasta que un día, ¿qué cree? El Señor me dijo, véndela. Yo dije, por fin, gloria al Señor. A veces, hermanos, queremos decir, Padre, voy a vender la van en tu nombre, Señor, y te pido, Señor, que se abran las fuentes de los cielos y se derrame tu bendición y venga lluvia de bendición, Padre. Me voy a salir de este trabajo y voy a entrar a aquel, Señor, y voy en el nombre de Jesús. Dios no te ha dicho que lo hagas, ¿eh? Tú estás nomás tomando una decisión en el nombre de Jesús. Pero Dios nunca te ha dicho que la hagas. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer aquello. Y te pido que me apoyes. Dios no está comprometido a apoyarnos, ni a bendecirnos, ¿sí?, ni a sostenernos cuando nosotros no le buscamos. La iglesia de Jerusalén sufrió gravemente hambre, escasez terrible, a tal grado que el apóstol Pablo, tiempo después, en algunos de sus viajes misioneros, ¿sí?, él andaba por las otras iglesias pidiendo ofrenda para los hermanos de Jerusalén. ¿Cómo estarían los hermanos de Jerusalén? ¿Y por qué llegaron a eso? Por hacer algo que Dios nunca les dijo que hicieran. Joven, adolescente, hermano, hermana, amigo, hermano que estás a la distancia, analiza, porque tal vez haya cosas que estamos haciendo, que estás haciendo, y que Dios nunca te ha dicho. ¿Sí? Es muy fuerte esto, pero a veces, hermanos, nos compromete la gente a hacer cosas que no le agradan a Dios. A veces nuestra propia familia, ¿sí?, nos sentimos comprometidos y pensamos que Dios nos está respaldando al hacer cosas que Dios nunca nos ha pedido que hagamos. Amén. La tercera cosa que causa un deterioro en el hombre, en el espíritu, en las emociones. Ese es el punto número 3. Hacer cosas para Dios en vez de estar con Dios. Lo repito, hacer cosas para Dios en vez de estar con Dios. Otro error muy común es confundir el hacer con el estar. Mire a ver si me explico. Por la gracia de Dios, Él nos ha llamado a servirle, a ser sus discípulos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú le has entregado tu vida al Señor, dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado esa bendición de ser llamados sus hijos. Cuando alguien entrega la vida a Cristo, recibe eso de parte de Dios. ¿Sí? Y tal vez por su gracia le estamos sirviendo, tal vez estamos haciendo cosas para Él, hemos hecho cosas para Él, pero nuestra cultura, y cada vez esto es peor, dice la siguiente cosa, y no hablo de la cultura cristiana, hablo de la cultura a nivel de la humanidad. Dice, por ejemplo, que es más importante que como padres dediquemos tiempo a hacer cosas para que nuestros hijos estén bien en lugar de estar con ellos. ¿Sí me expliqué? O sea, es más importante, y sentimos esa presión social, es más importante que hagamos cosas
para que nuestros hijos tengan más cosas materiales en lugar, ¿sí? O sea, es más importante eso que el hecho de que nosotros estemos con nuestros hijos. Eso es lo que dice la cultura. Por eso ahora hay tantas guarderías. Hace 20 o 30 años, ¿cuántas guarderías había, hermano? Sí había, pero eran ¿qué? Si alguna mujer tenía que trabajar, sí, lo cual no estamos en contra de eso, de ninguna manera, es muy respetable. Y tenía que trabajar, ¿qué es lo que hacía? ¿A quién le llevaba el chamaco o los chamacos? A la mamá. ¿Sí? Ahora, lamentablemente, hemos conocido mamás o sea, porque casi siempre, pues bueno, tienen a su esposo, y es lo que nos sorprende, tienen a su esposo, trabajan, sus esposos, y les va bien, bendito Dios, pero hemos conocido, y lo digo con tristeza, mamás que trabajan no porque necesiten, sino porque no quieren batallar a los hijos. Qué triste. Esto es lo que en la sociedad se está moviendo. Y lo repito, no estamos en contra de que trabajen las mamás, no estamos en contra de nada de esto. Dios, si así te guía a hacerlo, el Señor te va a bendecir. Pero yo te pregunto, ¿ya se lo preguntaste a Dios? Es decir, ¿Dios te dijo que hicieras eso? ¿Ok? Pero bueno, regresamos al punto 3, en donde estamos. Hacer cosas para Dios en vez de estar con Dios. Y esto hermano, de hacer cosas para nuestros hijos es solamente un ejemplo, ¿sí? Porque a la vuelta de los años, ¿cuál cree que es el reclamo de esos niños? Que tienen todo, ¿sí? Y a veces lo vemos hasta de manera irónica y hasta ridiculizada en películas, y donde vemos a los chamacos que en sus casas tienen mayordomos, tienen todos los juegos, tienen todo, pero los papás andan de viaje, trabajando, los van a ver hasta dentro de 2 semanas en no sé qué ciudad, y a lo mejor no es el caso ese, ¿sí? Pero es el ejemplo, hermano. En lugar de estar con ellos, tuvieron todo, pero sus padres no estuvieron con ellos. Y ningún hijo, sin excepción, va a preferir tener buenos tenis o un aparato para jugar por encima, ¿sí? O el sacrificio de perder el tiempo y la relación con mamá, con papá. Tenemos que entender esto, espero no se malinterprete. Hermanos, pero el punto que voy es que a veces cometemos ese error y pasamos por algo, por encima de esto, siendo algo tan elemental en la palabra. Mire, con esto ya quiero terminar. Marcos capítulo 3, y quiero que vaya conmigo en esto. San Marcos 3, versículo 13. Lo vamos a leer juntos, en voz alta. San Marcos 3, 13 y 14. Los vamos a leer los dos. Es más, hasta el 15. Marcos 3, 13 al 15. Levante su mano o diga amén, el que ya lo tiene. Amén, ¿lo tiene? ¿Lo tenemos? ¿No me falta nadie? ¿Quién falta? ¿Ya lo tienes, Miguelito? Córrele, vuélale. San Marcos 3, 13, 14 y 15. Verá la cantidad de cosas que el Señor Jesús habla en este versículo. ¿Está conmigo? ¿Listo? Vamos a leerlo junto, léalo conmigo en voz alta, así como está sentado. Dice la palabra de Dios: después subió al monte, quiero escucharlo, y llamó así
a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta ahí. Voltee conmigo. Voltee conmigo. ¿De quién está hablando? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo cuando escogió a... Ok, no quiero que nadie lea la Biblia. ¿Para qué los escogió el Señor? ¿Para qué los llamó? ¿Para qué? ¿Para predicar? ¿Para qué más? ¿Sanar? ¿Echar fuera demonios? ¿Sí? ¡Qué tremendo privilegio y qué hermoso! ¡Qué cosa tan más importante, hermanos! Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nada más que pasamos por alto un pequeño detalle. Y este error, hermanos, es el que cometemos y que deteriora nuestra alma y nuestras emociones. Vaya conmigo otra vez. Versículo 14. ¿Qué dice? Y estableció a 12 ¿para qué? Vimos todo menos lo más importante. ¿Para qué los escogió? Para que estuviesen con él. ¿Se dio cuenta? La manera de nuestro pensamiento, cómo actúa nuestra carne. Vemos que, para enviarlos a predicar, para sanar enfermos, la autoridad, es más, hasta para echar fuera demonios. Pero lo primero para lo que el Señor les llamó, para lo que los escogió, lo primerito fue para que estuviesen con Él. Muchos nos encontramos en ese error, hermano. Queremos predicar, tener autoridad para sanar enfermos, pero hemos dejado la principal razón para la que Él nos ha llamado, y la principal razón por la que somos hijos de Dios es para estar con Él. ¿Acaso habrá cosas en nuestra vida que necesitamos que Dios restaure? Cuando dejamos de estar con Él, nuestra vida se comienza a desmoronar. Así prediquemos, Así, como dice la palabra del Señor, en aquel día algunos dirán: Señor, pues si en tu nombre sané enfermos, es más, hasta resucité muertos. ¿Y qué les va a decir el Señor a algunos? Quítate de aquí. ¿Sí? No te conozco. ¿Sabes por qué no te conozco? ¿Por qué es eso, no te conozco? Porque nunca estuviste con Él, porque nunca estuvo esa persona con Él. ¿Cómo conocemos a una persona? Cuando alguien te llama la atención, que andas ahí y dices: esa chamaca, wow. ¿Qué es lo que quieres hacer? Conocerla. A veces, ¿qué sucede? La conoces y dices: wow, con permiso, porque no, hombre, está bien amargada, vámonos. Sí. Hermanos, realmente el Señor nos ha llamado, esa es una realidad, bendito sea nuestro Dios. Pero nos llamó, lo primero es para estar con Él. Si eso no se cumple, si no estamos cumpliendo en eso, el echar demonios fuera, el sanar enfermos, resucitar muertos y lo que gustes, eso no importa. ¿Sabes qué es lo que importa? Estar con Él. Y así como ahorita, como decimos comúnmente, nos pasó de noche ese detalle, esa es la base, hermano, de un verdadero cristiano. Y hay muchos cristianos que se encuentran, ¿sí?, afectados
están desgastados, deteriorados emocional y espiritualmente, porque hace tiempo que dejaron de estar con Dios. Pareciera que el hacer cosas para Él significa estar bien con Dios. No, es muy distinto. Y la palabra, usted lo vio, son cosas distintas. Lo que va a edificarte a ti, lo que va a edificarme a mí, lo que va a restaurar nuestra alma, nuestra vida, lo que va a restaurar tu matrimonio, a tus hijos, es el estar con Él. Porque nuestro Dios es un Dios que restaura. Y estar con Él significa o es igual a estar siendo restaurado constantemente por Él. Como iglesia, Dios nos está llamando, hermanos, a ser restauradores de otras vidas, ser instrumentos de restauración para otros. Pero para eso necesitamos primero estar con Él. Necesitamos primero, ¿sí?, ser restaurados nosotros. Porque como dice la palabra, un ciego, ¿cómo va a guiar a otro ciego? Una vez llegó una hermana y me dijo, ay pastor, vengo aquí, traigo a esta persona porque quiero que ore por ella. Le dije, hermana, ¿y por qué no ora usted? Y me dijo, no pastor, si yo apenas puedo con mis problemas. Es más, yo estoy peor que esta persona. ¿Cómo voy a estar orando por esta persona si yo estoy peor? Tengo más broncas, más problemas. Usted y yo no podemos estar así. ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Porque Dios no te quiere destruido, derrumbado. No quiere que tu familia, tu matrimonio, tu economía, tus hijos, tus pensamientos, tus emociones estén derribadas. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurarte a ti en todas las áreas de tu vida para que tú puedas ser un instrumento de restauración para muchos que te rodean en tu vida diaria, para tu familia. Pero ¿cómo hacerlo si a veces nosotros a duras penas, hermanos, llegamos aquí arrastrando nuestro costalito de todos los problemas que traemos? ¿Sí? Y como muchas veces hemos dicho, llegamos allá afuera y antes de que nos echen gel en las manos, decimos, espérame tantito, hermana. Y acomodamos muy bien ahí en el cerco, acomodamos nuestro costalito de todas nuestras broncas, problemas y cosas que traemos, ¿sí? Y nos metemos y levantamos las manos al Señor, alabamos a Dios, nos gozamos, le bendecimos, somos ministrados. ¡Ah! ¡Qué bendición, hermanos! Estamos despedidos, Dios les bendiga. Hermano, Dios les bendiga, con permiso. Hermana, ¿me da chancitas que dejé aquí mi morralito? Gracias, hermana. Y el mismo morralito se va otra vez arrastrando hasta su casa. Para toda la semana traerlo ahí. ¿Cuántos años hemos hecho ese tipo de cosas sin darnos cuenta, hermano? Tú y yo no venimos aquí para pasar un buen rato y salir a una realidad igual, ¿sí?, que cuando entramos. Dios nos ha traído, y tú que estás en tu casa, ¿sí?, te ha escogido, nos ha escogido para restaurarnos, hermanos, para quitarnos todo ese óxido que traemos pegado, para hacer funcionar lo que ya nos sirve, para cambiar las piezas si es necesario aún. ¿Para qué? Para dejarnos, dijimos hace rato, ¿cómo? Como nuevos. Porque, bien que cantamos aquí, soy nueva criatura. No, hombre, ¿cuál nuevo? Nos toman una radiografía espiritual y sale ahí una licuadora toda ya oxidada, sin color, que ni prende. Ya está para un museo.
No, mi hermano, mi hermana, no, 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 de ninguna manera. Dios te está llamando y te ha escogido para ser un restaurador, un edificador. Mira, regresemos al primer versículo, en Isaías 58:12. Este es mi segundo, ya con esto termino. O sea, falta uno. Acuérdense que son 3. No es cierto. Isaías 58:12. Veamos cómo cobra sentido este versículo después de entender estos puntos, que son básicos, pero que son tan importantes, hermano. Isaías 58:12. Quiero que lo dividamos en dos partes. La primera, ¿está conmigo? Isaías 58:12. Lo voy a esperar, te voy a esperar. Quiero que lo tengamos todos. Porque esto es para ti, ¿eh? Ay, pero es que apenas tengo 9 años, o tengo 18 años, o 15 años, o no, es que yo ya tengo 50 y tantos años. Esto es para ti. Es palabra de Dios para ti. Y te la digo en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el Señor, para ti. Y los tuyos, ¿sabes de quién está hablando cuando dice los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos? Tus hijos, tus padres, tu esposo, tu esposa, pero no son cristianos. Aquí no está especificando que... Nomás está diciendo, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Le voy a platicar algo que hace algunos años impresionó el alma de mi esposa y de un servidor muy fuerte. Hace algún tiempo, una hermana de otra ciudad, ya grande, que tiene varios hijos, pero uno de esos hijos era alguien que estaba muy involucrado en la iglesia cuando era joven, adolescente, joven, ¿sí? Al pasar el tiempo, este hijo dejó al Señor Jesús, dejó de congregarse, empezó a tener malas amistades, entró al alcoholismo y empezó a hacer cosas que no debía de hacer, que no debe de hacer, afectar su cuerpo. Ya es una persona pues mayor, ¿sí? No ha hecho nada con su vida más que ser un alcohólico. Pero ¿sabe qué fue lo que nos impresionó? Que hablando con esta hermana nos decía, hermanos, un día yo tengo fe en Dios, yo tengo esa confianza en Dios, que un día yo voy a ver a mi hijo predicando y sirviendo a Dios. Pero lo dijo con una cosa que atravesó nuestro corazón, de ver la fe de esa mujer, la visión de esa mujer, creyendo en la obra que Dios hace en la vida de los hijos, en la vida de los tuyos, en la vida de los de nosotros. Y a veces nosotros mismos ya damos por perdidos a nuestra propia familia. Ay, no, este chamaco no tiene remedio. Ay, no, yo ya no voy a batallar, ya no me voy a preocupar. Ay, que haga lo que quiera, Dios lo ayude. No caigamos en esto. Estamos para ser restauradores, hermanos. Y si no logramos tener lo más básico, que es la fe que vimos en esta madre. Y el hijo, incluso hacía unos cuantos días que habíamos hablado mi esposa y yo de esta persona, y decíamos, ¿cómo estaba antes, verdad? ¿Y cómo está ahora? ¡Qué mal! No, es que ya es Chihuahua, ya, o sea... Nosotros ya lo dimos por perdido, pero cuando oímos a la mamá decir, es que yo sé que mi Señor tiene el poder para tratar en su vida de la manera que sea necesaria, ¿sí? Y ojalá Dios me permita un día lo voy a ver predicando la palabra de Dios, sirviéndole. Hermanos, recibimos una cachetada tremendísima de parte de Dios a nuestra fe. Estoy hablando hace años esto. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas.
Los tuyos van a ser edificadores, obreros del Señor. Necesitamos, hermano, ver así las cosas. De otra manera, significa, ¿sí?, que necesitamos ser restaurados por Dios. Porque nuestra fe está toda oxidada. Es más, ya ni se mueve. ¿Te ha tocado agarrar alguna herramienta que está tan oxidada que ni siquiera puede, si son tijeras, no puede ni abrirlas? A veces así estamos, hermanos, en nuestra fe. Ya no, ni rechinamos. Algunas todavía se abren. No. A veces ya estamos así de que no, nada. Luego dice la palabra de Dios. Esto es para los de nosotros, nuestra familia, ¿ok? La segunda parte. Los cimientos de generación y generación, ¿qué dice? Levantarás. ¿Quién? Tú. Voltea con tu vecino y dile, tú levantarás los cimientos de generación y generación. Hermano, usted y yo estamos, tú y yo estamos para levantar generaciones que amen y sirvan a Dios. Si no nos vemos haciendo eso, hermano, no sé qué nos vemos haciendo. Tal vez estemos solo como los de Jerusalén, teniendo todo en común, sin estar haciendo lo que el Señor nos ha ordenado. Id y predicad el Evangelio. Salgan de Jerusalén y vayan. Después de tiempo, hermano, nos damos cuenta que nuestra vida, nuestra familia está deshecha, se está derrumbando, se deterioró todo. ¿Por qué? Por hacer cosas que Dios no nos dijo. Por ocuparnos de hacer cosas para Dios, pensando que las hacemos para Dios, pero realmente las estamos haciendo para nosotros. ¿Sí? Y por haber descuidado lo más básico que hay para cualquier cristiano, que no es lo que hagamos para Dios, sino es el estar con Él. ¿Cómo estamos con Dios, hermano? En oración, leyendo su palabra, congregándonos, obedeciéndole, yendo a Jerusalén, yendo a Judea y haciendo todo. Esas son las cosas en cómo estamos para Dios. En alguna parte del camino nos desviamos, pero la buena noticia es que Dios no se ha movido, Dios está donde mismo, y lo único que tenemos que hacer es regresar a Él. ¿Sí? Él tiene el diseño original de cada uno de nosotros, y Él puede y quiere regresarnos a ese diseño original. No es demasiado tarde, no te conformes con seguir siendo y haciendo lo que sea hasta esta fecha. Busca la dirección de Dios. Dios tiene propósitos para ti. Es tiempo de regresar a Él, de poner nuestras vidas en las manos del alfarero para que Él vuelva a moldear nuestra vida, regresar a Él. Dios desea restaurar tu matrimonio, tu familia, tu llamado, aquellos dones y talentos que antes usabas para servirle, ¿sí? Pero que hoy abrimos nuestras manos y se encuentran vacías de fruto. No hay fruto, hermanos, a veces en nuestras manos. No hemos dado fruto para Dios. Antes, recordamos viejos tiempos. Es que cuando yo empecé a ir a la iglesia, pero ahora nuestras manos a veces están vacías. Dios quiere que los tuyos edifiquen vidas que están en ruinas. Quiere que pongas tú los cimientos de su palabra a generaciones, comenzando con tu generación, con la generación de tus hijos. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que reparemos portillos, grietas, ¿sí? Que edifiquemos, pero necesitamos que Él primero
nos restaure. Amén. ¿Le parece bien si oramos? Si Dios ha estado hablando, si Dios ha hablado a tu corazón, y este es un tiempo de Dios, tenemos que ser restauradores, pero antes Dios quiere restaurarnos. Quiere cambiar lo que sea que estés haciendo mal, lo que sea que estás haciendo sin que Dios te haya dicho que lo hagas, ¿sí? Aunque pareciera muy bueno, pero Dios nunca te dijo que hicieras eso. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de sacudirnos de eso, ¿sí? Dios nos está dando la oportunidad. Y cuando Dios abre la puerta para regresar a Él, hermano, mira, no te pierdas esa oportunidad, porque si no regresamos a Él, vamos a sufrir muchas cosas innecesariamente. ¿Le parece bien si oramos? Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar. El altar está abierto si tú quieres venir y tú quieres entregarle tu vida al Señor y decirle: Señor, yo necesito que mi vida sea restaurada, porque soy el resultado de situaciones tan fuertes que he vivido, donde solamente tu mano puede cambiar, tu mano puede restaurar y regresar a mí ese gozo, esa felicidad, esa paz que hace mucho tiempo no siento. El Dios que restaura, Él está aquí y su deseo es restaurar. Si tú quieres que el Señor restaure tu matrimonio, tu familia, lo que sea que Dios te ha hablado que Él quiere hacer o que hace a través de ti, pero lo has dejado de hacer, te has deteriorado, lo único que podemos y debemos hacer es regresar a Él, presentarle nuestra vida a Él. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre, en este día, Señor, conforme a tu palabra, Dios, yo he expuesto, Señor, lo que tú has ordenado, Señor, que exponga mi Padre. Hoy en este día queremos tomar decisiones que se convertirán en decisiones con resultados eternos. Es difícil, Señor, porque primero tendría yo que reconocer que estoy mal. Y mi carne me dicen de muchas maneras que hay otros que están peor que yo y con eso me quiero justificar. Mi carne me dice que no es malo esto, que no creo que te parezca mal, Señor, que venda todas mis cosas, que haga algo, Señor, que tú no me has dicho, pero que no es malo, es bueno. Sí, pero tú no me lo has dicho y sí me diste otra orden que dejé de hacer. Señor, me he cansado por estar haciendo cosas que no debería de hacer, que no me corresponden a mí hacer, Señor. A veces en el trabajo, a veces en la familia, a veces, Señor, en distintas áreas. Pero tú no me has mandado, no es malo, pero tú no me has dado la orden. Hoy solicito, Señor, solicitamos que tú nos digas si esa es tu voluntad, y si no lo es, haznoslo saber, Padre, porque no vamos a poder seguir adelante por mucho tiempo llevando estas cargas encima. Te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas, presentes a la distancia, Señor, y los que lo van a ver en retransmisión. Señor, sean restauradas nuestras vidas, sean restauradas sus vidas, sus familias, sus matrimonios, los llamados, los ministerios, los dones, los talentos, Señor, el gozo que se perdió hace tiempo, la paz que se perdió hace tiempo, sea restaurada, y la única manera es yendo con el restaurador, y ese eres tú, nuestro Padre, y venimos y nos rendimos delante de ti, solicitando, Señor, que tus manos tomen nuestra vida y restaures en nuestro interior, Señor, todas las áreas en las que necesitamos, Señor, tu intervención. Mira que nuestra mente a veces no entiende, pero tu Espíritu Santo nos puede
hacer ver y comprender cuáles son esas áreas, cuáles son esas cosas que no nos hemos dado cuenta. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, mi Padre, presente y a la distancia. Aquellos, Señor, que han endurecido su corazón, pero que no lo han hecho con intención, sino que se ha endurecido, Señor, porque han sido lastimados, porque se han cansado, porque se han frustrado de hacer y hacer y hacer y no pasa nada. Es más, cada vez están más pobres, cada vez tienen menos amor por ti, menos amor por las almas, menos fe, menos deseo, Señor, de buscarte, de orar, de leer tu palabra, de congregarse, de hablarle a otros. Te pido por ellos, Señor. Clamo en el nombre de Jesús, rogándote, mi Padre, que restaures la vida, que restaures, Señor, el alma, Padre. No solamente los pensamientos, sino el alma, el espíritu, las emociones. No podemos ir y no tenemos a quién más ir, solo a ti. Solamente podemos ir a ti, Señor, no tenemos a nadie más. Gracias, mi Padre, porque tú hablas y hablas a tiempo, Señor. Y nosotros lo que queremos, Señor, es agradarte. Lo que deseamos, Señor, es servirte, mi Dios. Gozarnos mientras lo hacemos. Gracias, mi Dios. A ti damos toda la gloria. Damos la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Puede tomar su lugar, mi hermano? Quiero dejar este lugar a mi esposa. Alabado sea el Señor. Sigamos adelante y recuerda que el Señor te ha llamado, te ha escogido para ser un restaurador. Amén. Alabamos al Señor por esto. Dios los bendiga.